Reciba mis cordiales saludos. Quien les habla es docente de la institución educativa privada Nuestra Señora del Encuentro. Quien les habla es la licenciada Olga Jara Huánuco. Trataremos el área de Ciencias Sociales, grado tercero de secundaria. El tema a tratar hoy es Europa durante los siglos XV, XVI, XVII. A lo largo del periodo conocido como lo que es la Edad Moderna, el continente europeo, en su región centro-occidental al menos, había experimentado transformaciones y procesos importantes, tales como ustedes lo pueden ver. Los turcos otomanos toman Constantinopla. Tenemos lo que es el humanismo y renacimiento. El reinado de Carlos I de Habsburgo en España. También tenemos las reformas religiosas. Tenemos desastre de la Armada Invencible de España. Tenemos el esplendor del arte barroco. Luis XIV, Rey Sol, gobierna en Francia. También tenemos la Revolución Científica. También Pedro I se proclama zar de todas las Rusias. También época de la Ilustración o siglo de las luces. Y finalizamos con la Guerra de los 7 años. El humanismo fue una corriente filosófica que surgió en Europa, en Italia, en la Edad Media y se desarrolló en los siglos XV y XVI. Esta corriente revolucionó el pensamiento humano, porque sostuvo el principio de humanizar las manifestaciones y conocimientos realizados por el hombre, así independizarlo de toda negativa influencia de la Iglesia. El humanismo significó una reacción contra el pensamiento del medioevo. El humanismo impulsó el Renacimiento. ¿Cuáles son las características del humanismo? Antropocentrismo filosófico y científico, predominio de la razón y del libre pensamiento, predominio de las manifestaciones culturales intelectuales, el amor por la naturaleza y a la vida material o terrenal. Tenemos a Francisco Petrarca. Profesora, ¿pero quién fue él? Bueno, Francisco Petrarca es considerado padre del humanismo por su amor a la cultura clásica y su esfuerzo por restaurar la cultura grecorromana de la antigüedad. Se considera padre del humanismo. Una de sus obras más importantes tenemos Sonetos. Fue admirador de Dante Alighieri. Lo que es los principales precursores del humanismo, tenemos también a Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio. Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia, Giovanni Boccaccio Decamerón. También tenemos a los grandes humanistas. Tuvo tres exponentes, cuáles fueron Erasmo de Rotterdam, Tomás de Moro, Nicolás Maquiavelo. Erasmo de Rotterdam, una de sus obras, Elogio de la locura. Tomás de Moro, Utopía. Nicolás Maquiavelo con su obra El Príncipe. El Renacimiento fue un movimiento artístico y cultural que se inicia en Italia y se difundió al resto de Europa entre los siglos XV y XVI. Los artistas tomaron como modelo obras de la antigüedad clásica. ¿Cuáles son sus características? Amor a la naturaleza y a la vida material o terrenal. El desarrollo de la creatividad y la originalidad. Se desarrolló una estética perfeccionista. Se alcanzó gran desarrollo principalmente en las artes y las letras.
Enseguida tenemos a los representantes del Renacimiento, quienes fueron Dante Alighieri. Una de sus obras principales es la Divina Comedia. También tenemos a Juan Boccaccio. Una de sus obras principales fue el Decamerón. Reformas religiosas. Tenemos en el aspecto político, económico, religioso y cultural. En el aspecto político, había un conflicto entre reyes y pontífices. En el económico, la Iglesia posee extensas tierras. Simplemente la Iglesia tenía lo que es la riqueza. En el aspecto religioso tenemos dos: situación del clero y lectura bíblica. Situación del clero. El cargo eclesiástico era entregado al mejor postor, o sea, los cargos eran vendidos a los favoritos del Papa. La vida ostentosa, el lujo del clero, se contraponía a la humildad, sencillez y caridad de Cristo. La lectura bíblica ocasionó la imposición de los dogmas. En lo que es la cultura, el humanismo, con lo que es la imprenta, permitió la difusión de nuevas ideas. Los reformadores. La reforma religiosa durante la primera mitad del siglo XVI estalló en el mundo católico un proceso que, sin proponérselo al inicio, puso fin a la unidad religiosa de Occidente. Entre sus causas principales figura el deseo de renovar el catolicismo, agobiado en aquella época en el relajamiento moral del alto clero. Ese factor, unido a las condiciones políticas, económicas y culturales sociales de la época, dieron origen a las reformas. Tenemos ahí a Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Menno Simons, Enrique III. Las grandes monarquías occidentales del siglo XVI. En el occidente europeo de la Edad Moderna, la escena internacional fue acaparada por tres grandes protagonistas, quienes fueron España, Francia e Inglaterra. España fue el país más poderoso militar y políticamente, mientras que Francia pasaba por guerras de religión, como es el calvinismo. Y Inglaterra se estaba dando lo que es el anglicanismo, que fue creado por el rey Enrique VIII. En el siglo XVII, esta situación cambia, ya que España entra en una decadencia profunda y global. ¿Y esto quién va a beneficiar? Beneficia a Francia, ya que tenía un poderío político, militar, cultural y económico. ¿Qué pasó con Inglaterra? Se estaba dando las revoluciones contra el absolutismo en Inglaterra.